Les damos la bienvenida a este encuentro de la Escuela de Crítica de Valparaíso. La Escuela de Crítica es un proyecto que coproduce la revista cultural La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso. Hoy recibimos a Flavia Rodrigán en esta clase magistral que se titula Cuando el corazón mira. Flavia Rodrigán es dramaturga y narradora. Sus obras teatrales y cuentos han sido publicados en antologías y revistas, tanto en Chile como en el extranjero. Se cuentan Miradas lastimeras no quiero, Un ser perfectamente ridículo, Lear el rey y su doble, entre otros. Y esperamos uno próximo también. Ha obtenido diversos premios como los Juegos Literarios Gabriela Mistral, en 2 ocasiones el Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Premio Municipal de Dramaturgia y la Beca de Creación Literaria. Bienvenida Flavia a este espacio virtual que tenemos acá en la Escuela de Crítica. Es un agrado que hayas aceptado esta invitación y tenerte acá. Y te invito a comenzar con tu clase. Hola Paula, quería yo primero que nada agradecer a Javier, a la Alejandra por la invitación, por la amabilidad y porque este espacio ya se ha posicionado de una manera muy importante, ¿no? Esto de una escuela espectadora inimpensable hace unos años Claro. y ahora un grupo humano, ¿no? Que nos enseña a mirar, que nos obliga a reflexionar, es sumamente importante. Así que yo agradecía de todas Muchas maneras gracias estar a aquí. ti. Bueno, yo voy a empezar con algo de historia con respecto a la crítica, ¿no? A mi acercamiento, voy a hablar un poco de mi acercamiento, de cómo estos comentarios, más que críticas teatrales, me han ayudado en mi trabajo, me han ayudado a ver lo que yo no puedo explicar, a ponerlo en palabras, ¿no? Y voy a empezar años atrás con mi primer acercamiento que fue en 1979. Fue cuando mi padre estrenó su primera obra, Testimonios sobre las muertes de Sabina, por la compañía de teatro Comediantes bajo la dirección de Gustavo Mesa, ¿no? Ahí actuaban Arnaldo Berrío y Ana González en la sala de teatro del Ángel. ¿Por qué fue una de mis primeras críticas? Porque de acercamiento, ¿no? Porque en ese tiempo en la televisión se daba la crítica, ¿no? Y a una de esas primeras funciones había asistido la comentarista de espectáculos del momento. Era tarde, noche, ¿no? Esperábamos el final de las noticias y mi padre cada tanto se paraba, iba a la televisión a ver si habían terminado, hasta que aparece Yolanda Montesinos y con su habitual gestualidad destrozó la obra. No recuerdo bien lo que dijo, pero quedó en mí la imagen de desconcierto de mi padre, ¿no? Que brazos a los costados volvió a la mesa en absoluto silencio, estaba tomando once, me acuerdo. Y para mí fue muy terrible porque en ese tiempo vivíamos de allegados donde un tío, por esos vericuetos del destino, eran nuestra forma de vida en esa época de los 70, y mi tío se acerca y le pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer ahora? Y eso no se me ha olvidado jamás, 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 porque fue terrible, porque había esperanza en esa obra, una esperanza de mi madre, de este futuro familiar y lo económico, y la esperanza de mi padre de entrar a este mundo, a la escena teatral, ¿no? Y con una crítica, ¡pah!, se había quedado todo congelado. Pero eso duró corto tiempo, muy corto tiempo, porque lo bello de eso fue la tosudez de Juan, la tosudez de mi padre, que no la derrocaría nadie. Entonces, ese primer acercamiento casi fue educativo, ¿no? Porque la valentía de él y de toda una primera generación de dramaturgues de la época de los 70 fue muy grande y muy fuerte y muy potente. O sea, la valentía de toda esa generación de creadores lograron articular un heterogéneo grupo de voces disidentes, resistentes, ¿no? Que
lo hicieron igual y que pese a no poder ser difundidos a viva voz o analizados a viva voz, no serían amedrentados fácilmente, ¿no? Un grupo de dramaturgues que contribuyeron, perdón, a renovar registros de la escritura teatral chilena. Entonces aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis para un homenaje, ¿no? Para recordar a David Benavente, con Pedro Juan y Diego, a Luis Ribano, Te llamabas Rosincler, a Marco Antonio Laparra con Matatango, el Teatro La Feria de Jaime Badel, el Teatro Imagen de Gustavo Mesa con El último tren, el Taller de Investigación Teatral de Raúl Osorio, perdón, Isidora Aguirre, ¿no? Etcétera, etcétera. Grandes, grandes, grandes dramaturgues que se iniciaron, ¿no? Y entonces aprendí yo que por esos espinosos 70 y 80, que si la crítica a espectáculos emparentada con los dictámenes dictatoriales te dijera que tu obra era por lo bajo, inmadura, insuficiente o de un tajo mala, era ir por el buen camino. Entonces, a partir de ahí, no había nada que hacer, ¿no? Era simplemente, bueno, por ese tiempo ir a ver, yo no escribía, pero me admiraba mucho, mucho que no importaba eso, que ni siquiera importaba lo que se dijera de la obra. El valor era hacerla, hacerla y hablar a través de esos personajes, ¿no? Y mi segundo, para ir avanzando, mi segundo encuentro con la crítica fue en el mercado persa, trajinando libros, íbamos con mi papá mucho al mercado persa, y encontró un libro que me lo regaló, El ojo crítico, ¿no? Y me regaló este libro diciendo que quería, si acaso quería dedicarme a este oficio de escribir, tenía que saber cómo lo habían pasado los grandes escritores y dramaturgues de la historia también, ¿no? Hay una revista, El Ojo Crítico, pero yo me estoy refiriendo exclusivamente a este libro, editado en 1990, ¿no? Donde se exponen las más feroces y destacadas críticas literarias. Me gustaría leer solo un ejemplo nada más porque a esta altura es como para hacer distancia, ¿no? Eh, Como a sentir a Shakespeare, ¿no? A Otelo, por ejemplo, sobre Otelo, lo que dijera Bernard Shaw, ¿no? Puro melodrama. No hay un solo toque en la caracterización de los personajes que podamos sentir en la piel. Decir que hay mucho de caracterización artificial es simplemente decir que es un Shakespeare. Es maravilloso. Ahora uno lo encuentra maravilloso, pero en la época no. Por ejemplo, lo que dijeron de Eugene O'Neill sobre Electra le siente el luto. A Electra le siente el luto, está vacía. Esas críticas es un libro que yo lo gocé mucho. A pobre Harold Pinter lo hicieron tira, mi adorado Harold Pinter. Pero ellos siguieron porque el mundo era así, ¿no? Entendieron de dónde venía y entendieron cuál era su función. Voy a dejar ahí los ejemplos porque el libro es maravilloso, es un placer leerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la insistencia de mi padre a mí me enseñó mucho con respecto al querer lo que haces, ¿no? Al respetar lo que haces, ¿no? Y al aprender de esa crítica, no borrarla de un plumazo, ¿no? Entonces, esa era una especie de preparación para lo que venía. Yo todavía no escribía ni siquiera mi primera obra, pero ya estaba armando una especie de escudo que nunca lo pude usar, ¿no? A mí me fue muy bien con la crítica. Pero entendí que la inestabilidad o la frustración política en los 90 entraba al lenguaje. Entonces, no había términos medios. Será bueno, será malo, será blanco, será negro, será de izquierda, será de derechas, será mujer o será hombre. Pero en esa época todo era así, ¿no? Ese binarismo absoluto, absoluto, que no
era quebrado ni siquiera por las obras de teatro en ese momento. Entonces era muy difícil, porque cuando entra algo al lenguaje, algo discriminatorio, algo falaz, es muy duro sacarlo. Han pasado muchos años para que eso ocurra. Pero tengo ejemplos para eso, actuales. ¿Por qué me interesa mucho? Por ejemplo, Pedro, Juan y Diego. Pedro, Juan y Diego es una obra que fue estrenada originalmente hace 46 años. Fue un estreno muy aplaudido, un éxito, ¿no? Y la crítica terminó por valorar la osadía del montaje, situándolo como uno de los textos más irreverentes del periodo. De igual manera, la obra sería destacada por la humanidad de sus personajes, la fuerza de su crítica, su capacidad de observación y la visibilización de una realidad que en ese momento era difícil de verbalizar frente a la censura del régimen, ¿no? Pedro, Juan y Diego de hoy, 2022. 2022, bajo la dirección de Jesús Urqueta. Yo esto lo hablé con Jesús, por eso me arrojo el poder eh, comentarlo con ustedes, ¿no? Él, la pregunta que se hicieron al hacerlo fue impresionante, porque se preguntaron sobre el espectador actual, ¿no? Sobre el joven espectador, si el espectador de esta época tenía generosidad intelectual, ¿no? Que, porque hay un espectador que no fundamenta y que está atento a la discriminación lingüística, a la discriminación accional, ¿no? Y a todo tipo de violencia. Entonces, ¿cómo podría ver la obra en su contexto y no la rechazara a priori? Y el objetivo era precisamente llegar a ese espectador actual. Así la obra comienza con Roberto Poblete orando un prólogo donde explica que en la gran mayoría de las obras lo puesto en escena no es lo que piensa el dramaturgo, sino lo que reflexiona de su época. ¿Mm? Entonces a mí me parecía muy impactante, me pareció muy impactante que hubiera que explicarle al público cómo, desde dónde tenía que ver, ¿no? A mí eso me quedó dando vuelta, porque a lo mejor hay una diferencia sustancial cuando ya somos más grandes, más adultos, vamos al teatro, nos informamos de alguna manera, ubicamos espacio-tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo que explicarle al público, yo decía, la capacidad de reflexión, que estuvo de mucha moda esa capacidad de reflexión en los 80, ¿no? Pero reflexionar sobre la autocrítica que hacía el ictus. Por ejemplo, que pone a un solo personaje femenino y esta única personaje es muda, ¿no? No reflexionar desde el lenguaje mismo que estoy viendo, que ya sé que es violento porque estaba situado en una época violenta, ¿no? Sino esos pequeños hilos que salen y decir a lo mejor esta vuelta de Pedro, Juan y Diego no es rememorar la época, no es rememorar tampoco lo que pudimos hacer como compañía, sino también excusar esta cosa de exclusión femenina, ¿no? De los personajes femeninos que están ahí y que es mudo, o sea, y que es indispensable cuando uno la ve, ¿no? Reflexionar sobre esa autocrítica o cómo se agredía en el 76, donde todo era violencia y terror, ¿no? Reflexionar también que la obra tenía dos actos y se apelaba a la acción modificadora del público, lo que ahora es impensable. Entonces, de ahí quedé como preguntándome muchas cosas. Y por esas extrañas sincronías de la vida, cuando fui a ver la obra, y me voy caminando por las tardes a la Alameda, había un bus quemado, estaba lleno de carabineros, ¿no? Entonces yo decía, qué impactante, estoy viendo una obra de hace 46 años que hablaba de lo mismo, llegó a la Alameda y hay un bus quemado.
no ha cambiado nada. O sea, ¿por qué habría que explicarle al público? Esas son las reflexiones que me gusta hacerme cuando voy al teatro, ¿no? Por eso me gusta irme caminando a pie, porque más que crítica, yo creo en el comentario, en el diálogo, ¿no? La crítica actual es preciosa, sí. También les voy a dar un ejemplo a la inversa. Arpellone, de Luis Alberto Heidemans, ¿no? Un escritor de intimidades, existencialista, perdón. Creo que en su época su sensibilidad no se hubiera visto nunca reflejado como fue reflejada hoy en esta apuesta de Jesús, que también lo hablamos, ¿no? Porque ahora se pone el erotismo como emoción ambiente, la obra conmueve por la palabra no dicha, ¿no? No hay necesidad de estar sobreexplicando. Es una obra bellísima. Aquí vemos cómo la actualidad es a la inversa, rescata una obra y emancipa la obra, la libera, ¿no? Y de cierta manera libera al autor, ¿no? El autor puede estar desnudo frente a un momento actual y donde es respetado y valorado, no así en su época. Es un ejemplo maravilloso a la inversa, sobre todo, por ejemplo, fui a ver ahora El mar en la muralla y quedé profundamente conmovida de una obra bellísima que no necesitaba de explicación, que no necesitaba, una obra totalmente actual también pertenece a la trilogía que está haciendo Jesús de Luis Alberto, ¿no? Entonces, ¿por qué reitero esto? Porque es maravilloso ver cómo el tiempo también nos enseña a respetar lo que fue y al verlo en su contexto y poder actualizarlo desde una mirada más liberadora, feminista, si se quiere, de una mirada reflexiva, pero no desde el lado melancólico de la palabra, sino desde el lado de la actualización hacia uno mismo y de entender de dónde venimos, entender de dónde viene el teatro, que como dramaturga me importa mucho, de dónde vienen los cuestionamientos y la lucha que se ha tenido para que esas emociones o todo lo que yo planteé se renueve y vuelva a resignificarse, ¿no? Resignificar las cosas es importantísimo, porque la emoción tiene el mismo nombre, pero cuando la resignifico y la resitúo y la transformo y la cambio y pasa por mi propio dolor, adquiere otra dimensión, ¿no? Entonces, esos son más o menos mis acercamientos a la crítica que siguieron abondando en el tiempo, si hago una línea. Fue cuando yo estrené mi primer monólogo, ¿no? Que se llama Miradas lastimeras no quiero. Y ahí fue mi primer enfrentamiento directo, el mío propio, con los críticos, y que nunca fue enfrentamiento. Desde ahí que tengo grandes amigos críticos, porque eran maravillosos, personas maravillosas, que no eran los aterradores que habían en mi inconsciente, eran personas maravillosas que no solo iban a ver la obra, sino que habían leído la obra. Y la conversación es una conversación, no un interrogatorio. Pero también descubrí ahí lo difícil que es contestar para un dramaturgo de qué se trata tu obra o por qué la escribiste. Y ahí es estos vasos comunicantes, porque ellos eran capaces de explicarme a mí lo que yo había escrito. Era maravilloso, ellas y ellos, ¿no? Habían sido capaces de ver lo que yo no había visto porque solamente escribía como al principio todo emocional, con rabia, con todo el dolor que quería ponerle, ¿no? Pero ellos limpiaron, sacaron la emoción y son capaces de decir, ellos y ellas, que de esto se trata. De esto se trata, porque uno es un hilo de manojos cortados que no sabe cómo hilar, no sabe explicar, tengo que contarte la génesis, no. Entonces, para mí, este encuentro con estos periodistas, ¿no?
era maravilloso porque era una conversación donde yo iba a aprender, no a explicar lo que yo misma había escrito. Eso a mí me enseñó mucho, ponerme en el lado de la aprendiz, ¿no? Si me pregunta tal o cual cosa es porque a lo mejor en mi obra no está clara. Eso era lo principal. Si alguien me pregunta por qué, cuándo, por qué este personaje, ahí tengo que trabajarlo, ¿no? Yo lo miraba desde esa manera. Entonces, mis inicios en esto fue de adquirir amigos en la crítica. Yo adquirí muchos amigos y amigas que me enseñaban, ¿no? A mirar. Y eso de mirar, ¿no? Era muy impresionante porque había que mirar desde el corazón, desde otra parte, no era como en cine se llama escopofilia, ¿no? El placer de mirar, adquirir una sensación casi erótica, narcisista, estar mirando en el cine, ¿no? Pero en la teatralidad era otra la mirada, era otra la mirada que eso me gusta cuestionarme, ¿no? Tratar de ver la imagen, no como el espectador emancipado, sino como el espectador al acecho, de cuestionar estas imágenes y cuestionar lo que estoy viendo. Doy un ejemplo. Fui a la Sala Siglo XX a ver una obra sobre violencia. Me invitó este Nobel director y Nobel dramaturgo a ver su obra de violencia, pero en escena vi agresión contra la mujer, agresión formal, estricta, física, sobre una obra que hablaba de la violencia. Entonces yo decía, violencia más violencia igual cero, no puedo reflexionar. No había cómo, porque era la acción. ¿Cómo miro esto? ¿Cómo veo esto? ¿De dónde me sitúo para entender que este autor, director, tenía muy buena intención, porque lo que quería era que reflexionáramos sobre un hecho, sobre lo que no debe ser, ¿no? Sobre lo que hemos venido luchando durante miles de años, las mujeres sobre todo, mujeres, niños, adolescentes, todo. Entonces, ¿cuál era el aprendizaje ahí? ¿Qué imagen tenía más peso, no? Si una imagen de un chachazo, de una violación, o otro tipo de imagen, cuál es el concepto que yo tengo de la violencia. Entonces, esas obras también que uno dice, pucha, también te enseñan muchísimo, porque digo, ¿cómo la violencia tiene muchos lenguajes, tiene muchas formas, infinitas formas, lamentablemente? Entonces, ¿cómo la veo, no? Entonces, la opinión de esa lectura tiene que ser cuantitativa y cualitativa. Y para eso hay que aprender a leer. Es mi reflexión. Yo debo aprender a leer. Cuantitativa porque voy a dar un juicio, ¿no? Un juicio sobre lo que veo. Y cualitativa porque va también mi yo espectador a ver, a crearme una opinión de lo que veo. No, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Entonces, es maravilloso eso cuando uno va al teatro, porque es como si cuando yo voy, no voy sola, voy con mi yo espectador, ¿no? Y empiezo a ver la obra, y en un principio, hace muchos años atrás, yo decía, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo transformaría? ¿Cómo hablaría yo del tema? No, ese diálogo no, aquí. Entonces empezaba a apropiarme de una obra que no era mía, era la postura de otro, que también era aprendizaje. Entonces, él ve así, ese dramaturgo ve así, especifica así, y ese director aporta con esa visión, con esa imagen, ¿no? Entonces, me da muchas ganas de llegar a la casa a escribir o a leer. Entonces, también es un aprendizaje esta forma de esta lectura, ¿no? Porque no era un juicio global, sino que había que reflexionar sobre lo que me estaban diciendo, ¿no? Porque leer
es un acto cultural del que todos participamos, ¿no? De una manera semejante. Tomamos un texto dramático y entramos en lo que nos cuentan, ¿no? Según vamos leyendo, nos va gustando o no. Si nos gusta, podemos dejar de leer o continuamos leyendo porque somos masoquistas. Yo soy masoquista, me gusta terminar los textos, o porque a veces encuentro algo maravilloso al final, ¿no? Y ese interés de cómo termina. Entonces, este juicio global es personal, pero el que hace el comentario tiene que ir más allá del primer juicio. Entonces, es como si dejara de leerlo y después lo vuelve a leer mentalmente para reflexionar sobre las causas. Entonces, he aprendido mucho de eso, de esa lectura mental y reflexionar qué es lo que quedó en mi propio cerebro para resignificarlo, ¿no? Entonces, porque el que hace comentario teatral, el critique, se fija más, se rige por una mayor intensidad. Y eso yo se lo envidio profundamente, porque también es placer para mí, también es placer. ¿Por qué? Porque es como respetar la integralidad del espectáculo que veo, fijarme en todo, en la iluminación, en el vestuario, en la dirección, en la escenografía, en el uso de los objetos, en cómo funcionan los actores, si trabajan en grupo, si trabajan en forma individual. Encuentro que fijarse en una obra y fijarse en ese en todo también es respeto. Entonces, como que debo hacerlo, tengo un deber ser en eso, en lo personal. Eh, no creo que uno deba ir y sentarse, yo creo que el espectador debe ser responsable, ¿no? Debe ser responsable y estar al acecho, como digo, estar al acecho de su propia corporalidad, de su propia emoción, de su propia visión. ¿Cómo me conecto? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué prefiero estar aquí sentado viendo esto, no? Porque me están mostrando mi propia tragedia, porque me están haciendo entender qué pasa. Quiero conocer ese dramaturgo, quiero conocer el escritor de ese texto, qué le pasó, por qué llegó a este momento, ¿no? Y, y esa maravillosa representación. Entonces, para todes los que escribimos teatro y para todos los que nos encanta este oficio de establecer preguntas sobre las tablas o cualquier asidero que sirva de sustento para decir de forma artística y bella lo que queremos, lo que nos ocurre, todo eso es importante, el conflicto con mi propio espectador, con mi yo espectador. Partir de lo que me descentra, encuentro que es para mí una buena manera de representar, ¿no? Es una buena manera de ir por ahí e investigar también cuando me invitan a ver una obra con un título contundente, ¿no? Y buscar ese título y buscar la razón de lo que me están invitando a ver, ¿no? Entonces, es como si les critiques fueran un doble cerebro. Es como tener un cerebro adicional, ¿no? Un cerebro adicional que me explica lo que yo, pobre y triste ser humano, no he aprendido a ver y estoy tratando de aprender ahora, ¿no? Y en la actualidad más todavía, porque hay mucha más información de la que agarrarse. Ya las cosas no son en blanco y negro, hay un tránsito maravilloso en el que puedo viajar de una emoción a otra, de una a otra, entender el viaje que estoy viendo, el viaje que estoy teniendo y que lo que estoy representando nunca es blanco y negro, jamás, 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 jamás es blanco y negro, ¿no? Entonces, hay una razón, voy a dar una razón teatral para lo que acabo de decir, Antígona, ¿no? En una versión, nuestra Antígona sufre. En una segunda versión, nuestra Antígona toma una decisión y lucha. ¿Por qué hay dos Antígonas en la misma época? Porque se estaban cambiando las leyes cuando Antígona lucha, ¿no? Había una reforma, algo pasaba afuera, había una sincronía en la diacronía que nos estaban contando.
Y eso es importante entender si alguien quiere leer Antígona. ¿Mm? Es importante leer por qué alguien hace lo que hace, porque es acción, ya sea en el sufrimiento o ya sea en la movilidad. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Porque sabemos que en este mundo griego los escritores se criticaban con pasión y denuedo, ¿no? Todo el teatro de Aristófanes contiene críticas a sus contemporáneos y el buen Sócrates hubo de aguantar en ese sentido más de una rechifla, ¿no? Del mismo modo que Sócrates de los diálogos de Platón es básicamente un crítico, ¿no? Alguien que cuestiona lo que dicen los otros. La recompensa final que se mereció el protocrítico, bien sabemos cuál fue. La cicuta le dieron. Bueno, eso como a modo de ejemplo. Continuando con mi propia experiencia, de ahí salté, escribí varias obras hasta que llegué al 2004, cuando estrené Un ser perfectamente ridículo en el Teatro Nacional. Y me tocó los 100 años de Neruda, ¿no? Entonces, mi opción como dramaturga fue limitada a la decisión de otros, porque fuimos a una reunión los dramaturgos invitados, yo era la única mujer, y se dieron los temas, y yo quedé al final. Y los temas eran como el gran Neruda, el gran cocinero del mundo, el gran amador, el Neruda político, etcétera, etcétera. Y, y levanté la mano para hablar de Malva Marina, ¿no? Porque mi opción es esa, el rescate de lo no dicho, sobre todo el rescate de las mujeres no habidas, ¿no? No contempladas, no vistas. Me interesa muchísimo, muchísimo. Y por esa época, por el 2004, era otro Chile. No era un Chile feminista, no era un Chile dialogante. Esto no es verdad. No existía esa posibilidad. Entonces, el hacer esto era un riesgo enorme. Y fue muy triste el estreno, porque se me acerca un crítico y me pregunta, ¿cuánto escribiste tú y cuánto escribió tu papá? Fue tan duro el golpe, tan duro el golpe, que yo dejé de escribir muchos años. Muchos años. No, escribía mucho en mi casa, pero no estrenaba, no quería estrenar. Porque durante ese trabajo había muchas personas que se me acercaban y decían, ¿por qué? ¿Por qué hablar mal de un gran hombre? ¿Por qué hablar mal de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de decir que tuvo una hija o no? ¿Cuál es la necesidad? Y era simplemente para contestar una pregunta. La pregunta que yo quería establecer, además de Malva Marina, de poner a Malva Marina en el tapete, de decir que había existido, que habían mentido con ella, Volodya Teichmann había escrito en su libro que había muerto a los 2 años, no era verdad, no había muerto, tenía hidrocefalia, no tenía otro síndrome, es que hubiese sido de Neruda sin el talento de la poesía, y quién hubiera sido, ¿no? Pero mi necesidad era hablar desde de esas mujeres abandonadas, maltratadas, ¿no? Llevadas a su suerte, llevadas a su suerte. Y yo me cuestionaba mucho, ¿qué pasa? ¿De qué te sirve el talento si las acciones humanas no prevalecen, ¿no? Entonces era una duda terrible y de una soledad absoluta. Creo que si la obra lo hubiera escrito hoy, habría sido distinta, habría estado muy acompañada, ¿no? Habría habido mucha sororidad.
en esa época no tuve sororidad absoluta, de mis amigas más cercanas solamente. Entonces era como que, y la obra ni siquiera cumplió en escena todo el tiempo, solamente se dio 3 semanas. Era como cerrar. Y yo había quedado muy adolorida, terriblemente adolorida con esta situación, ¿no? Porque continuaba con mi pregunta, ¿no? El hecho de la genialidad faculta a algún individuo para cometer impunemente actos deleznables. Lamentablemente los únicos que podrían responder esa pregunta son las víctimas de dicho individuo, pero jamás tendrán tribuna para hacerlo. Pero yo sí la tenía, y tenía que aprovecharla y hablar por los que no pueden hablar. Así que fue esa mi experiencia con respecto, no a la crítica, sino con esa pregunta cruel de un crítico a mi oído, ¿no? Fue terrible. Después, mi acercamiento con la crítica fue aún mayor, porque por esas coincidencias de la vida, conversando con un amigo, me dijo que se abría una plaza para escribir crítica en la revista El Sábado del Mercurio. Levanté la mano porque en ese tiempo tenía que pagar el postítulo de la dramaturgia y era una manera de hacerlo, de trabajar, y además porque iba a poder ver teatro. Era la gracia, poder ir a ver teatro, harto teatro, que era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia saqué de ahí? Bueno, muy buenas porque pude pagar mi postítulo. Aprender muchísimo, ver mucho teatro, pero entendí que por esa época también, el espacio que se tenía para hablar de una obra era nimio, eran solo una cantidad de caracteres, ¿no? La primera crítica que hice fue a Medea Versión, una obra de Rodrigo Pérez, que hizo Rodrigo Pérez con la Claudia Di Girolamo y Francisco Melo. Una muy, muy bella versión, a mí me gustó muchísimo, una muy, muy bella, una versión maravillosa de esa Medea. Pero también tenía la revista El Sábado exigía que las obras a las cuales se le hiciera la crítica hubiese actores renombrados o rostros. Y eso me empezó a inquietar demasiado, porque también existía para mí lo político, en ayudar a otras compañías que no tenían esa visibilidad, en ayudar a las otras. Entonces, muchas de las críticas que hice no fueron puestas porque no había alguien conocido, ¿no? Ese fue una de las cosas. Lo otro es que me empecé a enfrentar, que no quería, comillas, criticar a mis pares, porque yo era dramaturga. No me sentía cómoda en ese lugar, no me sentía absolutamente cómoda. Lo hice por una necesidad económica, por aprendizaje, porque aprendí muchísimo, muchísimo. Vi muy buenas obras, entendí más de lo que podía entender, pero no. Y tomé la decisión cuando me tocó, me pidieron que hiciera una crítica de un espectáculo de Coco Legrand, que no me parecía mucho porque era un espectáculo profundamente misógino, profundamente abusador con las mujeres, como un objeto que pasaba siempre en paños menores, siempre lascivo. Y no gustó porque al señor Legrand no se le podía criticar mal. Entonces, ya dije, esta es mi oportunidad, hasta aquí llego. Porque era eso, si me estaban pidiendo una opinión, sus espectáculos, sus chistes con respecto a las mujeres eran bastante molestos, muy, muy molestos. Entonces esa confrontación, no. Así que decidí dejar de hacer crítica, ¿no? Y estar con mis pares y verlo desde ahí. Porque las críticas me ayudan mucho a esa reflexión semántica, sistemática, filosófica, que siempre está dispuesta a ponerse en crisis. Y el espectáculo también.
y el autor también. Entonces, por muy masoquista que suene, esa crisis es la que me ayuda a saltar hacia otros mundos, ¿no? También a saltar. Porque, porque el dramaturgue avanza con su núcleo de dolor, avanza siempre con, eso, con ese núcleo, ¿no? Un escritor renuncia al dramaturgo, renuncia al trabajo puramente literario en favor de esa escritura teatral, de ese espectáculo teatral, ¿no? Reconoce y asume la experiencia escénica como una condición. ¡Uy! Sonó un balazo, perdón. Como una condición, como un sentido esencial para su escritura, ¿no? Y gracias a eso es donde se vincula indisolublemente a mucho más de lo activo y significativo del panorama escénico chileno actual, ¿no? Entonces, en todo eso, cuando uno va a ver una obra, también se registran remotas ternuras, ¿no? Los cruces de éticas y estéticas. Se trata al fin de sintonizar con las entretelas emocionales en ese uso de los temas, ¿no? De unas épocas, sobre todo de un espectador expectante al acecho. Entonces, eh, cuando yo escribo dramaturgia y voy a ver otra obra, mi mirada cambia. Es como, ya lo hablé, es como si tuviera mi crítico privado, ¿no? Dedicado nada más que a leer su obra y a leer las obras de todos los demás en función de mi propia obra en marcha, ¿no? Y en el beneficio, ¿no? Y ahí comenzamos a compararnos y a establecer estilos, que es lo que importa, ¿no? ¿Cuál será mi estilo? Entonces, desde la dramaturgia, uno sabe que vida y literatura se confunden en el texto. Sabe que las vivencias no nos proporcionan el material de las obras y el crítico también lo sabe. Entonces lo paradójico es que en diversas etapas de nuestras vidas no podemos distinguir la frontera de lo vivido y de lo inventado, ¿no? Eso lo aprendí de Strindberg. Cuando leía Strindberg y miraba sus fotos, yo me acuerdo que cuando lo estudié y fui a ver muchas veces sus obras, ¿no? Me gustaba mirar las fotos de Strindberg. Mira qué boyerista, miraba la foto del autor. Solo porque en su retrato había una mirada profunda, ¿no? Se trataba de ese tipo de miradas que lo atraviesan todo, que horadan, que cavan lo que tocan, ¿no? Que lo socavan. Sus ojos estaban siempre fijos, detenidos, agarrados de algo, ¿no? Como si de alguna manera establecieran una lucha en y con el mundo, una lucha de fuerzas, una lucha de energía. ¿Por qué? ¿Para qué? Tal vez para nada, ¿no? Entonces, esa huella, ese rictus que lo describía, era importante antes para mí de leer sus obras, ¿no? De saber de él, de saber de él. Y esa conexión que yo no puedo explicar ni cómo muchas y muchos críticos sí lo pueden hacer, sí lo hacen, sí ven eso, sin necesidad de tener que quedarse mirando una fotografía. Ellos van al espectáculo, hacen eso grandioso para mí. Entonces, para el acuerdo, todo este hecho de ir a verlo, la lucha y la contradicción siempre han sido muy importantes y que eso se vea reflejado en una lectura llana, en una lectura linda, que como la que hacen los críticos, no importa que haya de nuevo, funciona, funciona. Entonces, la pregunta es, para mí, en esta situación, en este nuevo contexto social y político, es a qué tipo de abismo nos acercamos los dramaturgues chilenos, ¿no? Está todo tan convulsionado, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer los críticos? Porque ahora, les críticos, perdón, en la cantidad de imágenes que se viene, que se hace con tantas imágenes,
repetidas, vistas, no maceradas, en algunos casos maravillosas. Entonces, pero la pregunta básica es que a este abismo, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este cuestionamiento, de esta convulsión? Porque estamos viviéndola, estamos muy encima. ¿Cómo se ve eso, no? ¿Cómo se puede ver desde una afuera? Yo todavía no estoy de la afuera. Yo admiro a la gente que hubo una revuelta y a las 2 semanas al mes tenía un libro. O sea, impactante. Entonces, no, en mi forma personal de trabajar, como que necesito un tiempo de conversación, de maceración, de explicación, de lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace frente a esa bataola de imágenes que va a venir hoy en día, ¿no? A lo mejor por eso fue tan lindo para mí ver el mar en la muralla, porque era como un satélite de armonía, de paz, algo bello que flotaba, ¿no? Entonces, son preguntas importantes, ¿no? Que para esta escuela de crítica funcionan. Es como plantearse el feminismo, la causa feminismo ahora, ¿no? Que para mí es sumamente importante. El problema, creo yo, que pueden tener los críticos ahora es cómo ver la escritura inclusiva, ya que es una cuestión popular y mediatizada, ¿no? Que pone en juego las palabras y a las mujeres, ¿no? La causa feminista está cruzada por la opresión económica y social. Entonces, es legítimo preguntarse si la obra teatral como herramienta de comunicación en la sociedad participa de esta opresión. Creo que ahí es donde me estoy metiendo. Sí, creo que sí, participar de esta opresión en el hecho de dejarla ver, somos partícipes de seguir oprimiendo, ¿no? De seguir flagelando. Entonces, en eso es lo que estoy. En eso estoy, por el momento, en la literatura. Solo en pregunta, en esta gran pregunta que no sé cómo lo voy a hacer, porque en la intervención de una obra hay mucho más que yo, ¿no? Diseñadores, directores, músicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la lucha que viene de esta causa, de esta cruzada por la opresión femenina, de liberación, ¿no? Es muy importante porque hay que llegar a un punto medio, porque es importante también cómo se llega, cómo se ve, cómo se dice y no ser partícipe, seguir siendo partícipe de esa flagelación. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y en esa estoy para dejarla al universo si alguien me quiere ayudar a contestarla, ¿no? Eh, entonces la gracia del espectador, ¿yo cómo aprendo? ¿Cómo desmenuzo esas ideas? Es cuando el espectador no acepta un lugar pasivo y comunica y me interpela. Creo que ahí yo empiezo a aprender, ¿no? A aprender. Entonces, viendo todas las fases en las que uno puede caer, yo creo que estamos en una vanguardia súper importante, ¿no? En el poner el sentido a la experiencia. Pienso que nuestro deber ahora es ponerle sentido a esa experiencia, sentido a lo que vemos y resignificar lo que ha sido para nosotros toda una lucha con respecto a a la dignidad de la palabra, ¿no? Que ahora el lenguaje está cambiando, ahora hay un lenguaje inclusivo que estoy aprendiendo, que me ha costado aprender porque tengo que asimilarlo, ¿no? Tengo no solo asimilarlo, sino que practicarlo, ¿no? Porque la pregunta para mí es que yo te respeto, si yo ya te respeto, pero respetar con las palabras es doble, ¿no? Es más importante aún, es mucho más importante aún. Entonces, la gracia del espectador es ahora qué ocurre con ello y ver al teatro como activismo.
que es como yo veo que es un activismo, que es mi forma política de ser activa y de pronunciarme, ¿no? Entonces, en esta escuela de crítico a mí me encantaría ir para aprender también. Siento que siempre debo aprender, que estoy aprendiendo, ¿no? Tengo que aprender a ligar lo que veo con lo que soy. Y eso para mí es fundamental. ¿Cómo ligo esto con mi consecuencia, con la consecuencia que a veces no tengo, con mis enojos, con mis frustraciones, ¿no? ¿Qué consumo? ¿Qué consumo? ¿Qué debo consumir, ¿no? Para alimentar, ¿no? Este cerebro espectador, ¿no? Este amigo con el que voy, este yo espectador que anda conmigo, para establecer un diálogo coherente con lo que veo, ¿no? Entonces me importan mucho los escenarios de debate, porque yo ya tengo clara que cuando hago una obra, las tragedias nos enseñan a aceptar el destino, como de los griegos básicos, ¿no? Que los horrores a los que estaban expuestos, la forma en que la vida se puede destrozar es actual, es actual, es actual. Nos podemos destrozar en cualquier momento, ¿no? Y aprender que todas las tragedias provienen de la culpa primigenia y son todas partes de un árbol genealógico. Son casi sagas familiares. Entonces, aprender que tengo que respetar y ver de dónde vengo. Entonces, otras cosas, otras las preguntas también básicas de dónde vengo, ¿no? Que no es tan fácil, no es que sea hija de, vengo de allá, mi mamá, mi papá, mi vida, no. Hay una historia, ¿no? Hay una historia, hay hechos que han marcado esto que soy ahora. Entonces, yo creo que es importantísimo estar al acecho, estar al acecho. Así que eso por el momento, eso por el momento, agradecer mucho el espacio, agradecer el lugar, agradecer la situación y agradecer también a la vida que tengo la oportunidad de que llegó un momento histórico, puntual, político en Chile, en que ver desde el feminismo es un aprendizaje, porque primero tengo que saber qué es feminismo, cómo lo transporto una obra de teatro, desde dónde miro, qué quiero que vean, cuál es el sentir, ¿no? Entonces, plantearse preguntas es bueno, es muy bueno, lo recomiendo. Así que ha sido un placer, un gusto. Si tienen preguntas, si tienen dudas, de todas maneras, muy, muy agradecida por estar aquí.